Hola a todos, nuevamente es un gusto volverlos a saludar, una oportunidad más que Dios me permite llegar hasta la comodidad de sus hogares a través de este medio virtual. Jóvenes, como hemos estado ya estudiando lo que son los contenidos desde el 1 al 5, ya tuvimos las primeras evaluaciones también, tareas que mandar. En esta oportunidad quiero compartir el contenido número 6, el cual te lo voy a mostrar aquí en pantalla y pues habla precisamente de lo que es el sistema operativo. Vamos a ver entonces, estamos en la materia de informática, soy el profesor Moisés Alfredo Reina Aguilar y es un gusto poderte impartir las clases pues de esta forma. Te mando un fuerte abrazo, espero que estés bien con tu familia, con tu hogar, en tu linda familia. Dios Todopoderoso derrame abundantes bendiciones. Presta mucha atención, por favor. Dicen que todos tenemos capacidad de oír, pero también tenemos la capacidad de escuchar. Yo te pido que me escuches y que observes lo que te voy a presentar en el video. El tema de ahora es el sistema operativo. Veamos qué es lo que dice el texto. En informática se conoce como software de sistema o software de base a la serie de programas preinstalados en la computadora o el sistema informático que permiten interactuar con el sistema operativo. El software que rige el funcionamiento del sistema, todo garantiza su operatividad para dar soporte a otros programas y garantizar el control digital del hardware. Esto lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Todo dispositivo electrónico necesita de un software, ¿sí? Necesita de un programa maestro que controle todas las actividades que se llevan a cabo en ese dispositivo. Asimismo, que sea capaz también de identificar todos los aspectos o aquellos elementos o partes mecánicas, electrónicas, eléctricas como hardware para poder ser reconocidos y que sirva como un soporte para poder brindarle al usuario una mejor experiencia en cuanto al uso de la computadora o el aparato electrónico. El sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Por eso es el más importante y fundamental. Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema. Los sistemas operativos más utilizados en la historia, ¿verdad?, corta de la informática son Windows de Microsoft, Linux, ¿verdad? Luego tenemos el OS 2 y el DOS, también conocido como DOS. Los sistemas operativos, también llamados núcleos o kernels, suelen ejecutarse de manera privilegiada respecto al resto del software, sin permitir que un programa cualquiera realice cambios de importancia sobre él que puedan comprometer su funcionamiento. Es decir, el núcleo de la computadora, el kernel, está representado en el sistema operativo. Este tiene un privilegio mayor sobre todos los programas porque es el que te va a permitir que la computadora funcione. Si tu celular, tablet o computadora no enciende, o encienden más bien dicho, pero se quedan como ciclados en la parte principal y no entran al sistema, no cargan, pues lo más probable es que el núcleo se haya desconfigurado o haya sufrido alguna alteración y es necesario reinstalar el sistema operativo. Los sistemas operativos es el protocolo básico de la operatividad del computador. Coordina todas sus demás funciones de comunicación, procesamiento y de interfaz con el usuario, ¿sí? Es decir, el sistema operativo es el que permite que se dé esa coordinación entre las demás funciones como las comunicaciones, cuando el usuario realiza lo que es la comunicación de entrada de datos o salida de datos, interactúa con la máquina, entonces el sistema operativo es el que está allí sirviendo como protocolo. También aquellos procesamientos que se están llevando adentro de la CPU o la unidad central de procesos son controlados, ¿verdad?, por este sistema operativo. Y también para poder ser de una forma más amigable con el usuario a través de su interfaz, ¿verdad?, que en este caso sería una interfaz gráfica. Los sistemas operativos consisten en interfaces gráficas, entornos de escritorio, gestores de ventanas que brindan al usuario una representación gráfica de los procesos en marcha. También puede ser una línea de comandos, es decir, un conjunto de instrucciones ordenado según su prioridad y que funcionan en base a órdenes introducidas por el usuario.
Cuando hablamos de esto, pensemos como una serie de pasos escritos en orden lógico que se deben de desarrollar cronológicamente en ese orden para que la computadora pues pueda funcionar de la mejor manera, similar a una receta. Las primeras versiones de las computadoras no tenían sistemas operativos. En la década de los 60, los ordenadores usaban procesamientos por lote. Se utilizaban archivos .bat, ¿verdad? Y estos serán conocidos como archivos de procesos por lote, los cuales se encargaban de como generar, ¿verdad?, los recursos necesarios para que la computadora pudiera encender, arrancar y estar disponible para el usuario poder realizar un trabajo concreto. Fue durante estos años cuando comenzaron a desarrollarse los sistemas operativos, en la década de los 60 en adelante. Si bien a partir de los 80 ya habían comenzado a surgir algunos muy conocidos, a partir de los 90 estos programas comenzaron a ser más flexibles y fuertes. Uno de los grandes hitos fue el lanzamiento de Windows 95. O sea, ya existían otros sistemas operativos que venían sirviéndole a los usuarios, pero el Windows 95 fue aquel que vino y acaparó el boom, ¿verdad? La atención de lo que es el mundo cibernético, ¿verdad? Cibernauta, y de todos los usuarios de lo que es de computadora, y fue, ¿verdad?, precisamente Windows 95 quien marcó una diferencia notable en el mundo de las computadoras. Pero, ¿para qué sirve un sistema operativo? Vámonos a esa pregunta, ¿para qué sirve? Los sistemas operativos permiten que otros programas puedan utilizarlos de apoyo para poder funcionar. Por eso, a partir del sistema utilizado, pueden ser instalados ciertos programas o no, es decir, si son compatibles o no con el sistema operativo, para que éste sirva como un soporte, como un proveedor, ¿verdad?, de recursos para otros programas. Son parte esencial del funcionamiento de los sistemas informáticos, la pieza de software central en la cadena de procesos, ya que establecen las condiciones mínimas para que todo funcione. La administración de los recursos, el método de la comunicación con el usuario y con otros sistemas, las aplicaciones adicionales. Los componentes de un sistema operativo. ¿Cuáles son las partes que lo componen? El sistema operativo posee tres componentes esenciales. Fíjate bien, son tres componentes esenciales o paquetes de software que te permiten la interacción con el hardware. ¿Sí? ¿Cómo así? Veamos. El sistema de archivo es el registro de archivos donde adquiere una estructura arbórea o arbórea, ¿sí? Es decir, el sistema de archivos viene dado como un explorador de archivos. Trae sus carpetas, trae sus directorios, en los cuales pues vienen de directorio raíz y luego vienen lo que son sus carpetas para poder administrar mejor la información. La interpretación de comandos se logra con aquellos componentes que permiten la interpretación de los comandos que tienen como función comunicar las órdenes dadas por el usuario, estas escritas en un lenguaje que el hardware pueda interpretar, sin que aquel de las órdenes conozca dicho lenguaje. Es decir, existen lenguajes que le permiten al usuario poder escribir de esa forma codificada para que ésta pueda ser interpretada por el hardware, ¿verdad?, como un lenguaje de máquina. Y por último tenemos el núcleo, el cual permite el funcionamiento de cuestiones básicas como la comunicación, la entrada, la salida de datos, la gestión de procesos y la memoria, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, quien se encarga de todo eso prácticamente es el núcleo. Veamos algunas de las funciones del sistema operativo. Aquí he agrupado, jóvenes, lo que es el conjunto de operaciones o funciones que realiza un sistema operativo en general. Aquí estamos hablando de todos los sistemas operativos. Una de esas funciones es gestionar la memoria de acceso aleatorio, es decir, la memoria RAM, y ejecutar las aplicaciones, designando los recursos necesarios. 2. Administrar el CPU, unidad central de proceso, gracias a un algoritmo de programación. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos que deben seguirse en secuencia lógica para la consecución de un objetivo, ¿sí? Y cuando te habla de programación estamos hablando de que esto ha sido pues a través de instrucciones que le son compatibles a la computadora para poderla ejecutar. En otras palabras, tú elaboras una serie de pasos
¿verdad? Entendibles para ti, y esos los codificas para que la computadora pueda comprenderlos y pueda realizarlos a través de la unidad central de procesos, y eso es lo que administra el sistema operativo. Luego, la tercera función es direccionar las entradas y salidas de datos a través de drivers o controladores por medio de los periféricos de entrada o de salida. Recuerda que existen aditamentos o existen dispositivos que no son de la unidad central, sino que se pueden acoplar, ¿verdad?, para hacer más completa la computadora. Esos son los periféricos. Y existen periféricos de entrada que te permite darle entrada a la información, como también de periféricos de salida. Luego dice administrar la información para el buen funcionamiento de la PC. Es decir, existen programas que te permiten hacer eso, pero el sistema operativo trae, ¿verdad?, una parte que permite optimizar lo que es la administración de la información para que la computadora funcione correctamente. Luego dice dirigir las autorizaciones de uso para los usuarios. En ese caso hay ciertas operaciones, funciones que están bloqueadas gracias a que el sistema operativo protege al equipo, ¿verdad? Entonces van a haber situaciones en las que tú no vas a poder actuar si no tienes la autorización adecuada, de que si no eres administrador, si solo eres un usuario invitado o un usuario limitado, ¿verdad? Administrar los archivos, es decir, todo lo que tiene que ver con la organización de archivos, de copiar, cortar, pegar, mover, editar, ¿verdad? Todas esas situaciones son vistas por el sistema operativo también. Las características de un sistema operativo es que es el intermediario entre el usuario y el hardware, ¿sí? Es decir, como es el medio que permite que puedan interactuar el ser humano con la máquina. Es necesario para el funcionamiento de todos los computadores, tablets y teléfonos móviles. O sea, sin el sistema operativo es mentira que te va a funcionar un dispositivo electrónico. Luego dice que otorga seguridad y protege a los programas y archivos del ordenador. Todos sabemos de que es bien importante la seguridad informática. Descargamos un antivirus, descargamos programas que nos permiten poner, ¿verdad?, cierta seguridad a nuestra información, porque a nadie le gustaría ser vulnerado, ¿verdad?, por este tipo de cosas. Luego está diseñado para ser amigable con el usuario y para ser fácil de utilizar. Utiliza una interfaz gráfica de usuario la cual te va orientando, te va guiando para que tú puedas seguir los pasos de acuerdo a lo que te va mencionando. Por ejemplo, si yo hago clic o señalo donde dice inicio, me dice ahí, ¿verdad?, la palabra inicio. Si yo señalo acá, dice escribe aquí para buscar. Y si yo vengo acá, me dice el nombre, que es minimizar, ¿verdad? Ahí aparece. Entonces, si te das cuenta, el sistema operativo te va guiando de para qué sirve cada uno de sus elementos. Permite administrar de manera eficiente los recursos del ordenador, ¿verdad? O sea, identifica todas las partes, recursos que se tienen, y una de sus funciones es saber administrar de manera eficiente cada uno de esos recursos. También es bien importante mencionar que la mayoría de sistemas operativos requieren de un pago, de una licencia para su uso. Hay quien que instala un sistema operativo craqueado o pirateado, pero pierde aquella oportunidad de lo que es el soporte técnico. Gracias a la licencia tú puedes tener, ¿verdad?, soporte técnico para tu software o sistema operativo. Permite interactuar con varios dispositivos, es decir, este es el que permite que tú puedas enlazar una comunicación, vincular otros sistemas, otros dispositivos, para que esto pueda, pues, darse una comunicación de uno a varios dispositivos. Es progresivo, ya que existen constantemente nuevas versiones que se actualizan y adaptan a la necesidad del usuario. Aquí hay que tener un gran problema, un gran cuidado, porque a veces se da un gran problema. Se da la situación de que en las actualizaciones muchas veces caen errores, caen parches por allí que hacen que tu computadora no quede en condiciones óptimas. Entonces, recuerda que todas esas son pruebas que se están haciendo, que se van realizando para que pueda funcionar aún mejor con una actualización. Pero el hecho de que actualices no quiere decir de que te va a funcionar a la primera. Muchas veces las primeras actualizaciones vienen con algunos errores,
y como por ejemplo puede dejar de funcionarte alguna parte de la máquina, y lo cual va a ser corregido en la siguiente actualización, ¿verdad? Muchas personas detestan eso de que se esté actualizando, porque también el proceso para hacerlo conlleva mucho tiempo. Eh, bueno, luego de lo que es las funciones de un sistema operativo, veamos cuáles son los tipos de sistema operativo. Los tipos de sistema operativo varían según el hardware, según la función de cada dispositivo. Existen algunos para ordenadores y otros que son para dispositivos móviles. El sistema operativo que ocupa una computadora va a ser muy diferente al que ocupa una tablet o al que ocupa un celular, ¿verdad? Son totalmente incompatibles, ¿verdad? Aunque pueden entrelazar comunicación entre ellos, pero no le va a funcionar que usted instale el sistema operativo de una computadora en un celular o viceversa. Veamos, según el usuario, puede ser multiusuario. Esto quiere decir que puede tener a muchas personas conectadas. El sistema operativo permite que varios usuarios ejecuten simultáneamente sus programas. O puede ser monousuario, en el cual el sistema operativo solamente va a trabajar u operar a través de un solo usuario, es decir, que ejecute sus programas un usuario a la vez. También el sistema operativo, según la gestión de tareas, puede ser monotarea. Es un sistema operativo que solo permite ejecutar un proceso a la vez. O puede ser multitarea, que son los más actuales, que son aquellos que permiten realizar varios procesos al mismo tiempo. Por ejemplo, tú puedes estar escuchando música, puedes estar trabajando un texto, puedes estar descargando contenido, puedes estar haciendo otras actividades que te lo permite lo que es la función multitarea de el sistema operativo. Según la gestión de recursos, puede ser centralizado, sistema operativo que solo permite utilizar los recursos de un solo ordenador, o distribuido, el cual es el que permite ejecutar los procesos de más de un ordenador al mismo tiempo. Veamos los ejemplos de sistemas operativos. Por acá estamos viendo una imagen del MacOS, que es un sistema operativo desarrollado por computadores Apple. ¿Cuáles son los sistemas operativos los más conocidos? Tenemos Microsoft Windows, de los más populares que existen. Inicialmente se trató de un conjunto de distribuciones a entornos operativos gráficos, cuyo rol era brindar a otros sistemas operativos más antiguos como el MS-2, que significa Microsoft Sistema Operativo de Disco, eso significa Disk Operating System, una representación visual de soporte, y de otras herramientas de software. Se publicó por primera vez en 1985 y desde entonces se ha actualizado a nuevas versiones que las vamos a conocer. Tenemos el MS2, ya lo dije, Microsoft Sistema Operativo por Discos. Se trata del sistema operativo de disco de Microsoft, sigla en inglés de Microsoft Disk Operating System, uno de los sistemas operativos más comunes para computadoras personales IBM, que significaba negocios internacionales de máquinas, o International Business Macintosh, durante la década de 1980 y mediados de los 90. Contaba con una serie de comandos internos y externos mostrados en una pantalla oscura de manera secuencial. Este sistema operativo sigue funcionando, solo que de una forma así como camuflajeada, ¿verdad? O sea, Windows es la interfaz gráfica amigable y MS2 es el que está ahí inmerso, que te permite pues poder recuperar lo que son las particiones, formatear tu equipo en el momento que sea necesario. Luego tenemos el Unix. Este sistema operativo fue desarrollado en el 69 para ser portable, multitarea y multiusuario. Se trata relativamente de una familia entera de sistemas operativos similares, algunas de sus cuyas distribuciones se han ofrecido comercialmente y otros en formato libre, siempre a partir del núcleo llamado Linux, ¿verdad? Luego tenemos el MacOS, el sistema operativo de las computadoras Macintosh de Apple, también conocido como OS X o MacOS X o X, ¿verdad? Basado en Unix y desarrollado y vendido en computadoras Apple desde 2002. Se trata de la competencia más acérrima del popular Windows. Luego tenemos el Ubuntu. Este sistema operativo es libre y de código abierto, o sea, todo el mundo puede modificarlo sin violar derechos autorales. Toma su nombre por cierta filosofía surafricana ancestral, enfocada en la lealtad del hombre hacia su propia especie por encima de todo. Basado en GNU Linux,
Ubuntu se orienta hacia la facilidad de uso y la libertad total. La empresa británica que lo distribuye, Canonical, subsiste brindando servicio técnico. Y por último tenemos el Android, ¿sí? Que es el más conocido para nuestra nueva generación. Este sistema operativo basado en núcleo Linux opera en teléfonos celulares y tablets y otros artefactos dotados de pantalla táctil. Fue desarrollado por Android Inc. y comprado posteriormente por Google, gracias a cual es tan popular que las ventas de sistemas informáticos Android superan a las de iOS para teléfonos celulares Macintosh o el de la manzanita, a las de Windows Phone, ¿verdad?, para teléfono celular de Microsoft. Bien, Microsoft Windows. ¿Qué es Windows? Se conoce como Windows, MS Windows o Microsoft Windows a una familia de sistemas operativos para computadoras personales, teléfonos inteligentes y otros sistemas informáticos, creados y comercializados por la empresa norteamericana de Microsoft para diversos soportes de arquitectura de sistemas como x86 o ARM. Bien, aquí hablamos de que Bill Gates y Paul Allen se aliaron para poder crear un nuevo sistema operativo que fuera más eficiente que el MS-2. Estrictamente hablando, Windows es más que un sistema operativo en sí. Una serie de distribuciones del MS-2, ¿verdad? Microsoft Disk Operating System o Windows NT, antiguos sistemas operativos de la empresa, enmarcados en un entorno operativo de tipo visual, que funciona en base a la reproducción virtual de un escritorio y de otros implementos de oficina como carpetas, archivos o incluso la papelera de reciclaje. La primera aparición de Windows ocurrió en 1985 como un paso adelante a la modernización del MS-2 hacia los entornos gráficos del usuario, GUI, que significa Interfaz Gráfica de Usuario, o Graphic User Interface, y desde entonces se ha convertido en el sistema operativo más utilizado del mundo, ocupando prácticamente la totalidad de la cuota del mercado disponible, 90% durante años. Windows ofreció a sus usuarios una creciente variedad de versiones disponibles y actualizadas del programa con diferencias notorias, notables en cuanto a su aspecto, estabilidad y potencia, esos tres aspectos, ¿verdad? Estabilidad y potencia. La incorporación del Internet permitió además la actualización automática de software en cualquier parte del mundo. ¿Para qué sirve Windows? Ya vimos para qué sirve el sistema operativo, veamos para qué sirve Windows. Windows ofrece un entorno visual atractivo, ameno e intuitivo. La función básica de Windows es proveer al núcleo del sistema operativo de un entorno visual atractivo, ameno e intuitivo, en el que las operaciones básicas del uso del computador estén representadas gráficamente a través de iconos. Empleados el mouse, el teclado, el usuario puede así acceder a todas las funciones del computador, junto a las propias de las aplicaciones incorporadas al sistema o instaladas por el mismo. Podría entenderse esto como que Windows es un mediador entre el usuario y el sistema operativo, que le facilita la vida y le ofrece diversos mecanismos de protección, juegos, navegación, web, etc. Veamos el listado de versiones de Windows. La versión que conocemos de este sistema operativo puede encontrarse mediante un listado de principales versiones. Así aparece la Windows 1.0, ¿verdad? Una de las primeras versiones. Luego tenemos la 2.0, aparecida en el año 87, 2 años después de la primera aparición, ¿verdad? Con la mejoría significativa del aspecto visual. Tuvo dos actualizaciones, 2.1 y Windows 2.11. Luego salió Windows NT, bautizado Windows New Technology, nueva tecnología. Surgió en 1993 como una renovación del entorno para servidores y estaciones de trabajo. Tuvo las versiones 3.1, 3.5, 3.51 y 4.0. Luego apareció el hit, ¿verdad? El momento, ¿verdad? Lo que es Windows 95 es un híbrido, es decir, combinación de varias tecnologías entre el 16 y 32 bits. Surgió en agosto del 95 y fue notable éxito de venta. Renovó su entorno gráfico y tuvo varias reediciones. Windows 95 SP, ¿verdad? Servipack 95 OS R1, 95 OS R2 y posteriormente dio paso a Windows 98, a Windows 98 Second Edition y Windows ME Millennium Edition. Windows 2000 en sus versiones hermanas de profesión
Server Advanced y Data Center Server, esta edición aparecida en el año 2000 apostó por una mayor compatibilidad y la incorporación de un tren de nuevo de aplicaciones. Luego tenemos uno de los más conocidos, Windows XP, aparecido en el año 2001. Este nuevo Windows tomaba su nombre por Experience, y fue seguramente la versión más popular de la historia de este software, llegando a estar en un 95% de las computadoras a nivel mundial. Windows Server 2003, basado en la tecnología del NT y con la herencia del XP, es una versión más compacta para ser usada en servidores web al 2003 Server. Windows Vista apareció en julio del 2008 y fue polémico, entre muchas otras cosas, debido a que su gestión de contenido favorable a las empresas del entretenimiento más que a los usuarios del sistema. Tuvo diversas distribuciones como el Windows Starter, Home Basic, Business, Enterprise y Ultimate, ninguna muy exitosa. El Windows Server 2008, actualización de la versión 2003, pero empleando la tecnología del Vista, nuevamente algo híbrido, ¿verdad? Luego el Windows 7 con diversas versiones como Starter, Home Basic, Professional, Enterprise, Ultimate y otras más. Se le considera como una actualización del Vista, aprovechando tecnología XP, pero apuntando a las necesidades multimedia del diverso formato del año 2009. Luego tenemos el Windows 8. Vamos llegando al año 2003, se contemplaba en sus muchas versiones 8 Pro, 8 Media Center, 8 Enterprise y 8.1. Un cambio totalmente radical del estilo y estética, apostándole ya a los smartphones, tabletas y otros dispositivos de pantalla táctil. Luego viene lo que es el Windows 10. La versión vigente apareció en 2015, aspirando a una unificación de todos los usuarios de Windows en el mundo bajo una única versión heredera del 8, Windows 8. Tiene las variantes 10 Home, 10 Pro, 10 Enterprise y 10 Education. Bueno, esto ya es un elemento importante de lo que es el Windows, Microsoft Windows. Su pantalla principal se le conoce como escritorio de Windows. Este es quizás el rasgo más distintivo de Windows. Su pantalla inicial, que representa un escritorio de trabajo y desde donde se controlan todas las operaciones. Su interfaz gráfica es amable y permite disponer de manera visual de los archivos en uso, así como el ordenamiento de sus iconos representativos a través del clic y arrastre. Con el mouse, este entorno fue tan exitoso que se redefinió el modo en que nos vinculamos con las computadoras hoy en día. Bien, entonces hemos hablado, jóvenes, de lo que es el sistema operativo hasta llegar a lo que es el Microsoft Windows, ¿verdad? Y llegar al escritorio de Windows. Lo que quiere decir es que en la siguiente entrega vamos a ver los elementos del escritorio de Windows, toda esta parte de acá, ¿verdad? Cuáles son sus funciones, para qué sirven cada una de ellas, qué es lo que hacen o realizan, ¿verdad? Cómo poderlo configurar, cómo darle, ¿verdad?, un aspecto personalizado según el usuario y según las necesidades del usuario. Jóvenes, esto es el contenido número 6. Espero que lo logren comprender, analizar, interpretar y asimilar, ¿verdad? Que esa es la idea de estos videos explicativos, que te ayuden a facilitar, a entender lo que te envío a través de los archivos también, de los cuales pues en este caso solamente vas a hacer un resumen de cada uno de los elementos, respetando, ¿verdad?, el esquema del documento. Bendiciones para todos, que el Dios Todopoderoso los acompañe siempre, nos regale la salud, el don de la vida, y bendiga tus lindos hogares, ¿verdad?, con abundante amor, misericordia, amor de familia, ¿verdad?, y que todo esté bien. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones.